Bienvenidos, bienvenidas una vez más, al podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es día de entrevista y nos acompaña una arquitecta paisajista de un país muy querido por mí y que tiene una representación muy grande también en la audiencia del podcast. Me refiero que nos visita desde México y nos va a traer su visión de los espacios verdes, de la arquitectura, con una visión que a mí me encanta. Ella es doctora en arquitectura paisajística, su nombre Adriana Díaz Camaño, y tiene un lema interesantísimo que la representa. Es diseñadora de emociones en la naturaleza. Nos referimos un poco a su formación profesional y si hacemos eso tenemos que decir que es licenciada en arquitectura del paisaje, que tiene una maestría en urbanismo y un doctorado en arquitectura sustentable especializado en jardines para la salud. Bienvenida, Adriana, qué gusto, qué placer realmente tenerte por aquí. Claudio, pues muchísimas gracias, muy contenta de estar con ustedes y muy halagada, primero de que aquí nuestro compañero Claudio se haya tomado la molestia de rastrearme, de invitarme y de que me engalane en esta ocasión con entrevistarme. Muy contenta. Muchas gracias, Claudio, además por el esfuerzo. Yo creo que tiene algo de detective. Seguramente. Sí, por suerte lo has tomado de buen humor y no te has sentido perseguida ahí como si un loco estuviera atrás para poderte sacar una entrevista. Mm, No, claro que ah, no. Bueno, yo hice en este momento una presentación que tiene que ver con lo formal, con lo profesional tuyo, pero me gustaría que nos compartas cómo ha sido tu camino hasta acá, hasta el día de hoy, tu parte humana y tu relación con las plantas. ¿Qué me podés decir o qué nos podés contar de eso? Pues mira, Claudio, yo soy una persona que toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, que como Mm, todo mundo sabe es una de las urbes más grandes de todo el mundo. mm, Y curiosamente tuve la gran fortuna de nacer en una población, Tlalpan, que cuando yo nací todavía había muchas huertas y muchísimos jardines. Esto se ha ido mm, perdiendo desgraciadamente por la sobredensificación urbana, pero hemos tenido el placer de ver y crecer, o sea, de aprender a ir y cortar un chabacano, porque además es una zona próxima ya a la Jusco, las ujú. montañas, y tiene las horas frío o tenía para producir chabacanos, ciruelas, duraznos, y mucho tipo de frutales, y así es como yo crecí y aprendí a apreciar a la naturaleza, además de que era una comunidad muy amable en ese momento y se cuidaba entre la misma gente a los niños. Y entonces yo tuve una persona que me enseñó mucho a valorar las plantas, porque además ellos tenían contacto, sabían cómo cuidarlas. Y probablemente es una persona que más afectivamente le tengo un gran cariño a ella y que me enseñó mucho el aprecio por las plantas. Así es. Esa es mi historia, Claudio, de cómo nace mi amor por las plantas. Sí, y vos sabés que, bueno, hay algo que la audiencia del podcast no sabe, pero que la gente de Telegram que está en el canal sí, y que tiene que ver con esto que decías vos del trabajo de testivesco, de que te habían dado rastreando, y es porque llegué a ti a través de tu tesis doctoral a partir de Valeria, una de las chicas que está en el grupo cerrado de Telegram, una estudiante de la universidad en la que dictas clases y que me lo compartió por privado. De ahí en más, te pude rastrear, pude seguir tus pasos, conocerte, charlar contigo y que me dieras amablemente esta entrevista. Entrevista que en cierta forma está orientada o utiliza tu tesis doctoral como columna vertebral para trabajar en el encuentro. Entonces, a partir de eso y a partir de que tu formación está dentro del paisajismo sustentable y del manejo sustentable de las áreas verdes, es que me gustaría comenzar con esa pregunta e ir avanzando hacia el resto de lo que sería el material que has producido. Entonces, la pregunta para simplificar
es tu definición personal de paisajismo sustentable. Es algo muy complejo de definir, Ujú, porque desgraciadamente además ha caído mucho en la mercadotecnia, ujú, pero yo te diría que me voy a los orígenes de una frase griega, ¿no? mm, Hablaríamos de la filosofía y de la visión del equilibrio. Dicen que una de las frases que había en el templo de Delfos, que era uno de los lugares regidos que debían de ir a los visitantes, es que el secreto de la vida está en el equilibrio. Y para mí eso mm, es la sustentabilidad, el equilibrio que debe de existir entre la naturaleza o del humano con la naturaleza, ¿no? Y en la medida de lo posible, tratar de no agredirla. Pero no es solo no agredir a las plantas, sino a toda la fauna que le rodea e inclusive mm, a toda la vida que no vemos que está en el suelo, mm, enriqueciendo todo esto para que se pueda desarrollar. Y además alrededor de esta definición, pues por supuesto que irían los ciclos del agua, por ejemplo, que es mm, fundamental, ¿no? Junto con el respeto a la edafología y entender cuál es el clima, qué es lo que existe, cómo se genera la vida para tratar de reproducirlo. Y creo que esta definición, además de paisajismo sustentable, tiene una incidencia a nivel urbano, desde mi perspectiva, muy importante, porque las ciudades, vamos, según las perspectivas de crecimiento, hasta por la ONU, se dice que en el 2050 va a alcanzar el 80% de la población va a vivir en ciudades. Pero ¿en qué mm, condiciones van a vivir o vamos a vivir, si es que todavía estamos? sí. ¿Y qué tanto va a incidir en la naturaleza? O sea, para mí el paisajismo sustentable es el equilibrio con la vida y el respeto por la naturaleza en sus distintos significados. La verdad que es una definición preciosa en sí es alarmante pensar de que tanta gente va a vivir entre medio del hormigón y desconociendo a lo mejor todo lo que trae aparejado como beneficios el contacto con las plantas, con la naturaleza. De hecho, parte de tu trabajo, por decirlo de alguna forma, porque es mucho más, tiene que ver con estos jardines que están pensados para la parte de la salud. Pero antes de llegar a eso, recordad que llevas muchos años, creo que leí en tu web algo de 3 décadas de prácticas profesionales y experiencias que te pueden llegar a haber marcado muchos puntos de inflexión en tu vida, en tu trabajo profesional, para que para que te concentraras, perdón, en un momento en lo que es el paisajismo sustentable y en el empleo de la vegetación nativa y endémica en tus proyectos. Y con esto, el desarrollo de los jardines salutogénicos. ¿Cómo fue que este valor por la flora nativa lo podés plasmar en un diseño, por un lado, y por el otro lado, cómo podés trabajar con estas plantas nativas o endémicas en el desarrollo de un jardín pensado para el beneficio de la salud, un jardín, perdón, salutogénico. Bueno, me voy a permitir compartirles parte de mi historia de estas décadas de práctica profesional. Yo en realidad fui muy afortunada, fui la quinta generación de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje y la sexta Ujú, titulada en México. Y tuve la gran fortuna de ujú, que la misma UNAM me invitara a sumarme a sus fuerzas laborales a partir del vivero de la universidad. Y en ese ujú, momento además coincide que empieza un programa para el cuidado y la preservación de las especies nativas, porque la universidad tiene a cargo una reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, el cual, para que se den una idea, es un espacio de unas, no recuerdo ahorita la extensión en hectáreas, pero tiene mayor biodiversidad en flora y fauna que todo el Reino Unido, por ejemplo.
Entonces, es un momento en que se realiza un parteaguas en la jardinería de Ciudad Universitaria y se empieza a trabajar con las especies nativas del Pedregal y se Ujú, empiezan a introducir de manera importante a reforzar el empleo de los encinos y a transformar la ujú, imagen de lo que eran estos jardines tradicionales de setos recortados y rosas. Bueno, pues hay un cambio, una transformación y eso es muy importante, cómo se va dando, porque además va de la mano con un proceso de educación de la población para que aprendan a valorar estas especies y que entiendan este ujú, significado, que no es nada más la planta per se, sino es el vínculo que tiene con la fauna local, que también merece un ujú, respeto. En la UNAM creo que trabajé como 3, 5 años, además en una etapa muy próspera de mucha obra. Creo que mucho de lo que sé de obra lo aprendí ahí, aunque nunca termina uno, por fortuna, este aprendizaje. Después, cuando termina mi periodo en la UNAM, me invita uno de los desarrolladores de árboles, un productor de árboles grandes y de especies nativas del norte de México y me invita a colaborar con él, porque no podía creer que hubiera arquitectos paisajistas titulados mexicanos. Y entonces ujú, es otra oportunidad que tengo yo para conocer ahora la flora nativa del norte de México y aprender a vincularme con ella. Y ver además desde otra perspectiva, porque digo, de la Ciudad de México hay como 800 kilómetros de distancia por lo menos a donde está ese vivero y son otras especies, es otro paisaje, es un paisaje desértico y es ujú, otro entendimiento de la naturaleza y hasta de la población, porque aunque somos un mismo país, tenemos diferentes rasgos culturales por las regiones, como ocurre en todo el mundo, ¿no? Y es otra manera de apropiarme. Después, bueno, termino esa parte eh, y me ofrecen desarrollar un proyecto para zoológico, para uno de los zoológicos de la Ciudad de México. Y esto era muy interesante porque es aprender ahora a entender a la fauna, sus necesidades ujú, y aprender a apreciarla. O sea, yo te puedo decir que tuve la oportunidad, porque los veterinarios estaban muy ocupados en esto, en que nos sensibilizáramos a las demandas de vida, eh, que conociéramos los hábitos y puedo decirte que tuve de frente a un tigre blanco o a un jaguar negro. Claro, a través de ujú, unas rejas como de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? O sea, pero es sí, una sí, maravilla. Y en ese ujú, momento me descubro yo que soy biofílica, que no solo me gustan las plantas, sino que los animales me parecen fascinantes. O sea, yo salía extasiada de ver todo eso. Después, bueno, tengo un periodo en el que me independizo, empiezo a trabajar por mi cuenta y hago muchos jardines de oficinas, para oficinas. ujú, Y en esto me empiezo yo a preguntar, bueno, ¿qué es lo que realmente necesitan las personas de las oficinas para que se sientan bien, que se sientan a gusto, que rompan esta tensión, el estrés de todo el día y se sientan mejor? Y en eso, curiosamente, llega por un muy buen amigo mío, muy querido, que él trabaja mucho para la supervisión de obra pública. Me invita a hacer un jardín para estancias de gente en situación de calle de la Ciudad de México. ujú, Y curiosamente eran estancias con personas con demencia, casi todos. Y quería que yo hiciera unos jardines y que fueran muy bonitos. Y cuando me lleva a conocerlas, dije, no, creo que esto no lo podemos hacer como un jardín cualquiera, porque bueno, te sensibilizas a ver la problemática de todo lo que viven ujú, estas personas, ¿no? Y sus cuidadores. Y me empiezo yo a adentrar en el tema y veo que en el mundo es una tendencia muy fuerte hacer jardines terapéuticos. Eh, me voy adentrando y bueno, afortunadamente pues esos jardines tuvieron muy buena acogida. Fueron obras, yo las llamaría exitosas, que han servido a esa población, ujú, afortunadamente. Y así es como nace esta inquietud por entender cómo podemos cooperar con la naturaleza urbana, para que la gente se ujú, sienta mejor. Y esto además me parece prioritario porque desde el 2017 se decía que más del 45% de la población mundial
padece una situación de estrés, ansiedad o depresión o las tres juntas. Y después de la Ujú, pandemia esto creció. sí. Ahí justo me estás dando también pie para la siguiente pregunta. Eh, hiciste todo un estudio. ¿Cómo es ese proceso? Imaginémonos, pongámonos en situación que te contratan desde un hospital, porque como tu tesis está enfocada a personas con Alzheimer y otras psicopatías, que te contratan para que diseñes o modifiques las áreas verdes de este hospital. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el trabajo de investigación? ¿Cómo se lleva a cabo desde el momento que te contratan hasta que tenés ese jardín pensado para estas personas que están ahí internadas y para el hospital, perdón, para el personal médico y auxiliares que están en el mismo hospital, porque recordemos que no es solamente para la que está internado, sino también tiene un fuerte impacto en los médicos, en los terapeutas, en todo el personal del mismo lugar. ¿Cómo Por es el supuesto, proceso? bueno, déjame explicarte que entre otras de Mm, las cosas que investigué, ya cuando desarrollé la tesis del doctorado, es que desde mm, finales de los noventas hay toda una tendencia por parte de los psiquiatras de mm, eliminar los hospitales psiquiátricos, porque lo que buscan a través de la medicina, particularmente la medicina clínica y con los farmacéuticos que día a día evolucionan gracias a los estudios de neurología, es que los pacientes puedan llevar una vida habitual junto a su familia e ujú, inclusive reinsertarse a la sociedad laboralmente. mm, Entonces, ¿qué es esta tendencia que se da en los noventas, finales de los noventas, que se origina en Italia, se sigue en América Latina a partir de inicios del siglo XXI? Creo que lo llaman el protocolo, no, prefiero no comprometerme, pero se desarrolla en América y empiezan a disminuir los hospitales psiquiátricos, es decir, existen, pero para atenderlos en las crisis a los enfermos cuando tienen ujú, alucinaciones y una serie de cuadros que son muy angustiantes para la familia, muy desgastantes, eh, y los internan y se desarrollan hospitales para ujú, esto. En México existen varias instituciones médicas y algunas, por ejemplo, yo las recorrí, tienen jardines y los emplean, pero no tienen un diseño. ¿Qué es lo que ujú, debería de tener uno de estos diseños? Lo primero que tienes que cuidar con un paciente que sufre algún tipo de demencia, que puede ser por un caso de esquizofrenia o un deterioro neurocognitivo, porque hay muchos tipos de demencias asociadas a la edad con características fisiológicas muy específicas, es evitar que la gente se angustie. Deben de ser ujú, jardines para la paz, para la tranquilidad. Evitar, por ejemplo, sombras agudas, de figuras agudas, porque eso les puede desatar ciertas alucinaciones. Deben de ser ujú, lugares para la paz, pero esta paz que surja a partir eh, del contacto con la naturaleza, con lo que es la arquitectura biofílica, tener contacto con la luz solar sin que les dé directamente el sol, porque infieren sus tratamientos médicos por el tipo de medicamentos que consumen, que tengan contacto con la sensación del viento, con el sonido del ujú, agua, sin que puedan llegar y tocarla necesariamente para que no se la lleven a la boca, ¿no? Deben de tener además contacto auditivo tanto con fuentes de agua como con los pájaros. Las aves en los jardines es ujú, uno de los elementos terapéuticos que más agradan ujú, al cerebro. Deben también tener la posibilidad de ver fauna inocua. Se recomienda el empleo de las mariposas, por ejemplo, de las catarinas, de los ujú, colibríes, de las aves, que los puedan ver. Inclusive ujú, hay algunos jardines especiales para clínicas, que en otros países son clínicas privadas, y aquí en México las hay, son pocas, pero las hay, en el que tienen jaulas con jilgueros y canarios porque es gratamente estimulante. Ahora, ujú, otra de las características que deben de tener estos jardines es que sean jardines con un trazo ondulante, semicircular, ujú, en el cual puedan desarrollar
paseos constantes, caminatas, y que de pronto les ofrezcas una banca bajo la sombra en la que puedan reposar y que sientan privacidad. La Ujú, privacidad es uno de los elementos de psicología ambiental fundamentales para que la gente se sienta en confort, se sienta a ujú, gusto, pierda estrés, pero deben de estar diseñados para que los cuidadores los puedan tener a la vista sin que ellos se sientan observados. Y ujú, bueno, si les dispones además de espacios donde ellos puedan bailar o realizar actividades manuales, eso es extraordinario para que su cerebro, para activar eh, fomentar la actividad física ujú, que incida a nivel neuronal y evitar que haya mayor deterioro neurológico de los pacientes. Todo esto debe de estar cuidado, debe de estar vigilado, hacer que los pacientes se sientan a gusto, pero sin que se ujú. sientan hostigados por una vigilancia. Es decir, es un reto sencillo, ¿no? Es muy bonito, Sí. cualquier Ahí, cosa. sí, ahí en el material, en tu tesis, que por lo que tengo entendido ya es material de referencia y de consulta, porque no hay material tan completo en el idioma castellano. Hay elementos que leí ahí que me resultaron interesantísimos de compartirlos acá. Uno es el uso de la paleta de colores, que no podemos usar cualquier color, ni cualquier tipo de flores, ni nada en un diseño de un jardín de este tipo. Y la otra, alguna de las experiencias que comentabas, de que estos jardines, en cierta forma, y también la construcción en sí, tienen que estar como suspendidas en el tiempo. Esa sería un poco mi definición. En respecto a que si yo estoy tratando con gente que tiene, con personas que tienen 80 años, tengo que buscar elementos familiares, entonces el diseño del jardín, en las plantas que utilizo, la paleta de colores, el mobiliario, tiene que ser acorde un poco a su juventud. No sé si entendí bien, o es lo que quise entender de lo lindo que estás contando. Palomita, lo entendiste muy bien. Les explico. Dentro de estos jardines terapéuticos, por ejemplo, para los pacientes con Alzheimer, lo que más se busca es que no se evite la pérdida de memoria, lo cual es un desafío. Entonces, ¿qué han encontrado los neuropsiquiatras? Que incluir elementos vívidos que les recuerden su Ujú, juventud es una manera de estimular al cerebro para que recuerde. Y esto, por ejemplo, lo aplican muchísimo en clínicas, en el espacio ujú, arquitectónico, con el mobiliario, con los colores, y en los exteriores, bueno, yo, por ejemplo, sugerí en México, tenemos unas bancas tradicionales de hierro fundido que se utilizaron mucho en el Porfiriato y que tienen, no sé, 120 años utilizándose. Algo así podría utilizarse. Las jaulas de los pájaros, de los canarios, que en México es algo muy utilizado, ¿no? Que puede ser criticado, sí, por temas ahora de ética ambiental, pero puedes incluir otro tipo de elementos. Puedes las macetas que utilizaron de jóvenes y particularmente el olfato. Es muy importante que se incluyan plantas odoríferas, especialmente las florales, eh, porque toda esta información, o sea, el cerebro lo percibe a través de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un órgano extraordinario que se llama el órgano primigenio del cerebro, que parece que desde ujú, que se empieza a transformar el cerebro humano está presente y que almacena ahí la memoria del olfato. Y la memoria del olfato, por ejemplo, recuerda muchas cosas. Por ejemplo, yo mi recuerdo más antiguo que es relacionado con las plantas es en una fiesta en Veracruz, una boda con una alberca en la cual estaba muchísimas gardenias. Entonces, para mí, cada ujú, vez que aspiro el olor de la gardenia, me viene ese recuerdo. Y yo creo que tenía 4 o 5 años. Y eso es lo que tú provocas cuando incluyes ujú, aromas. Entonces, ahora, de los colores, por ejemplo, la bibliografía tradicional lo que te dice que toda esta bibliografía está realizada por pueblos septentrionales. Los suecos, los ingleses, los estadounidenses le han invertido mucho este tipo de investigaciones porque tienen un elevado número de pacientes con Alzheimer o algún tipo de demencia asociada a la condición geriátrica.
siempre te mencionan que debe de ser colores claros. Yo mi tesis, por ejemplo, lo que hice fue un estudio para poder conocer cuáles son los colores que están Mm, asociados y van mucho de la mano de rasgos culturales. Aquí en México, que ujú, somos un país mayoritariamente tropical, gustan mucho los colores vibrantes, los colores ujú, intensos, ¿no? A diferencia de si tú revisas la bibliografía sueca, que Roger Ulrich es uno de los principales teóricos de esto, junto con mucha gente ujú, más ujú. de la Universidad de Uppsala, te van a decir que tonos claros, ¿no? Ajá. Entonces, vas un poco jugando, ¿no? Pero sí, lo importante es reintroducir estos elementos de lo que ellos vivieron de jóvenes. Y si me lo si me permites, hasta te explico la parte Sí, teórica, ¿eh? De cómo se da sí, esto. sí, sí, encantadísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te lo voy a tratar de explicar muy breve. Ujú, Hay tres personas, tres teóricos importantes. Uno es en los setentas, Rachel Stephen Kaplan, que en una investigación en el campo, así como la penicilina, que fue una investigación que surgió de la nada casi y después le dieron seguimiento, ellos estando en el campo haciendo una investigación para la FDA, se dan cuenta que la gente que vive en condiciones rurales, tiene mayor satisfacción de su vida y vive más en paz que la vida que la gente que vive en las grandes ciudades. Y de ujú, aquí nace la teoría de los ambientes restaurativos, que llega hasta nuestros días y que se va comprobando que cuando tú tienes contacto con la naturaleza, te ujú, sientes mejor. Después viene un investigador sueco que es Roger Ulrich, que durante 14 años es su investigación más famosa, trabaja en un hospital, en dos hospitales, con pacientes posquirúrgicos por coleostomía, misma edad, mismo sexo, misma ujú, condición social, y se dan cuenta que las personas que están en contacto visual con las plantas se recuperan más ujú, rápido, requieren menos medicamentos y son más proactivos en su recuperación, ujú, ¿no? Y esto desata toda una serie de investigaciones. Y la última es la hipótesis de la biofilia de Edward Wilson, que lo que dice es que finalmente venimos de la naturaleza y tenemos una necesidad innata de regresar a ella. ¿Por qué? Porque cuando ujú, éramos homínidos vivíamos en grupos alrededor de árboles. En los árboles disfrutábamos de la familia, teníamos el alimento, representaba refugio y eso es de lo que tenemos necesidad. Y da también una serie de explicaciones a lo largo del mundo. Entonces, en eso se basan estos estudios. ujú. Ahora voy a pasar, Adriana, a compartirte un par de preguntas de gente que está dentro de este grupo cerrado que te comentaba antes de comenzar la grabación, sobre tu trabajo y además Valeria, que fue quien me pasó a mí tu tesis, ella pregunta si hay espacios, estoy leyendo en el otro monitor, si hay jardines terapéuticos públicos en la Ciudad de México, que ella lo desconoce, no sabe si hay espacios terapéuticos públicos, jardines públicos, en este sentido. Bueno, yo antes que nada tengo que darle las gracias a Valeria por hacer toda esta difusión de mi material. O sea, me da muchísimo gusto porque yo decía que llegue a quien tenga que llegar y que sirvan de todo este trabajo. Bueno, con todo cariño y gusto le respondo a Valeria. Los primeros jardines que diseñé, que fueron en el 2015, pertenecen a tres estancias que están cerradas al público. De hecho, visité una recientemente, está deteriorado el jardín porque en las administraciones se pierden, pero estamos haciendo un esfuerzo por reconvertirlo y está en Cuemanco. No se tiene Mm, acceso con facilidad, pero que me localice y podemos hablar con la persona que está a cargo. Hay otro en Iztapalapa que es para mujeres y que me reportan que ha servido mucho. Lleva inclusive ujú, unas mesas de horticultura y las están empleando. Y hicimos un intento en Ciudad Universitaria, en una de las escuelas, por hacer un jardín terapéutico. Y estábamos ya consolidándolo, pero llegó la pandemia y ujú. bueno, pues no pudimos terminarlo como hubiéramos querido. Pero están esos tres lugares. Y espero que la vida me dé oportunidad de hacer otros más. Seguro que sí. La siguiente pregunta nos las hace llegar Fernando y pregunta que a partir de tu experiencia, si podrías comentar cómo has visto evolucionar esta idea de los jardines terapéuticos
a lo largo de tu carrera y cómo ves esto a futuro, pensando en digamos, en nuestra América querida y posiblemente él es de España, ¿cómo ves vos también que esto puede evolucionar allá? Fantástico. Bueno, en España ya están dando los primeros pasos. Esta tendencia de los jardines restaurativos, Mm, hay diferentes tipos. Hay los jardines curativos, que prácticamente cualquier jardín, por estar en contacto con la naturaleza, ya te está curando un poco. Si, ujú, si agudizas todos tus sentidos, porque esto se basa en la sensopercepción. Y los jardines terapéuticos son específicamente para algún tipo de enfermedad, es decir, hay jardines para pacientes terminales, hay jardines para pacientes con cáncer, hay ujú, jardines para niños, y todo esto pues ya se ven en obras ejecutadas principalmente en países septentrionales. En ujú, México, como definió uno de de mis guías en la tesis, es un tema pionero y lo estamos dando a conocer gracias a todos ustedes. Y la idea es que llegue a toda Latinoamérica. En España llegó una sueca que se apellida Palmov y que está haciendo ahorita ujú, los primeros jardines terapéuticos. Así es en España. ¿Cómo es que yo lo veo? Yo lo veo con un gran potencial en el caso de América Latina por las condiciones climáticas que tenemos, porque ujú, tenemos una abundancia de biodiversidad maravillosa, y hay muchísimas plantas con las que podemos jugar para esto y que podemos jugar además en el ámbito público. Yo les comentaba hace ujú, un rato que los hospitales psiquiátricos son para estabilizar a los pacientes, pero creo que sería muy bueno que estos jardines se dieran en espacios públicos, en espacios urbanos, que con ujú, pequeñas placas de acrílico se pudiera decir, voltee a observar esto, disfrute, bla, para que la ujú, gente pueda regresar a esos momentos restaurativos, tanto pacientes como ujú. cuidadores primarios y familiares, y puedan encontrar un ámbito de paz y tranquilidad dentro de estas ciudades que no dejan de crecer y avasallan todo a su paso. Con respecto a Karin Palmov, como nombraste, tuve la suerte de entrevistarla, de que pasó por el podcast y nos contó también de sus jardines y de cómo es el proceso de diseño que hace ella dentro de estos jardines terapéuticos. Así que invito a la audiencia que los busque. Hace mucho tiempo que pasó y pueden conocer un poco más del trabajo de ella. Y también he tenido la suerte de entrevistar a terapeutas hortícolas que trabajan en el Reino Unido, en España, y a mi mentora, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Terapeutas Hortícolas, eh, que la verdad que todo esto que estás comentando es llevarlo a la práctica, aprovechar la naturaleza, aprovechar las plantas, aprovechar el entorno, los famosos baños de bosque que tanto están ahora poniéndose de moda y empezar a reconectar con la naturaleza. Y hablando de esto, que dijiste recién que era bastante nuevo, que la verdad que se está haciendo todo un trabajo de difusión, la otra pregunta de Fernando tiene que ver con cómo llegamos a las entidades públicas, a las ciudades, a los países, para poderle transmitir esto. No sé si me explico con la pregunta. La idea es qué consejo darle a las ciudades y a las comunidades para que empiecen a implementar este tipo de espacios, de jardines públicos terapéuticos, y yo me animo también a decir inclusivos, porque muchas veces tenemos jardines muy lindos, pero nos olvidamos, por lo menos por las estadísticas en la Argentina, de poco más del 10% que tiene alguna diversidad funcional y no lo puede aprovechar. No todos pueden ver el color de una planta, pero sí pueden conocerla a través de la textura o a través de su perfume. Entonces, repito la pregunta, ¿qué consejo le podemos dar a las ciudades y a las comunidades en general? Bueno, esta parte es muy interesante y voy a poner el ejemplo de Inglaterra. Los suecos y todos los escandinavos Mm, han replicado mucho este tipo de espacios mm, en parques públicos y los ingleses lo están desarrollando, mm, porque además ellos tienen un problema de salud muy importante y es que calculan que para el año 2050 van a tener más enfermos con demencia mm, que con diabetes o cáncer.
¿no? Con otro tipo de enfermedades. Entonces le han apostado mucho y lo que han hecho es, eh, revisando los números, las cifras, lo que Ujú, representa de ahorro en medicinas. Y bueno, cuando le ahorramos a las medicinas, además hacemos un gran favor al planeta, porque la industria farmacéutica, además de que, pues por mucho que traten de hacer el control ambiental, eh, tiene toda una serie de resabios en el medio ambiente, particularmente cuando nosotros tomamos medicamentos alopáticos, ¿no? Entonces, ujú. cuando logremos ahorrarle, encontrar estos mecanismos alternativos, y no estoy diciendo desobedezcan a sus médicos, ¿no? Sino que hay que coadyuvar de distintos caminos para lograr estos fines. Creo que es también en las cuentas de la salud pública como podemos incidir. Yo creo que además, pensando ahora en Argentina, donde están ustedes, han hecho un trabajo con la horticultura urbana extraordinaria, con la Mm. terapéutica a través de la permacultura, en el cual están logrando este equilibrio con el planeta en estas grandes ciudades, pero poniendo a la disponibilidad de la gente, de los citadinos, que puedan producir sus alimentos. Y eso lo comprueban Rachel y Stephen Kaplan, que es muy beneficioso para la mente, Ujú. para el corazón. Entonces, a través de esas cifras, creo que es como vamos a llegar a los políticos para que esto se difunda y desde luego también con la participación social. O sea, la ciudadanía cada día tiene mayor conciencia y vamos Ujú. formando un camino importante. Y ahora voy con la última pregunta, como para ir cerrando esta entrevista. Sin duda que te voy a llamar en otro momento para seguir hablando porque es Un gusto. interesantísimo. Y la pregunta pasa por lo siguiente. Ya diste algunos consejos prácticos, pero imaginémonos una situación de una persona que vive en su casa, que tiene alguno de sus adultos mayores con algún problema, ya sea demencia senil, principios de Alzheimer o alguna otra cosa así, y quiere dar un toque a su jardín, remodelar su propio jardín, como para que su padre, su madre o quien esté ahí en su casa pueda acceder al jardín, pueda disfrutarlo y pueda recibir los beneficios. ¿Cuáles serían los consejos que le podrías decir a un jardinero amateur, un paisajista amateur, porque estaría trabajando en su jardín, para que le dé esa impronta y pueda ayudar a su familiar con Alzheimer, por ejemplo? Claro, bueno, le voy a hacer, este consejo que voy a dar, lo voy a dar también para personas que viven en departamentos, que es la Ujú, realidad de Latinoamérica cada día más pujante, la vivienda ujú, de alta densidad. O sea, yo quiero decirles que el solo ver imágenes de plantas, eso va a tranquilizar a sus pacientes. Sus imágenes favoritas, las tienen que ir rolando o ponerles programas, pero esto los va a ayudar en caso de que no puedan tener plantas. Pueden empezar teniendo plantas pequeñas, si son departamentos, y pueden involucrar en la hortiterapia, así se llama la hortiterapia, que sus familiares, eso sí hay que tener cuidado para que no se lleven como los niños chiquitos el suelo a la boca o plantas, porque todo, en mi opinión, todo aquello que no nos comemos no es porque seamos muy buenos, sino porque son venenosas las plantas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de adultos y que ujú, ellos vayan realizando. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Por supuesto, tienen que tener cuidado de si, tienen que tener observación si reciben una buena luz o no, pero pueden utilizar ciertas plantas que atraigan a los colibríes. Por ujú, ejemplo, y aquí en México es una tendencia importante la recuperación de los colibríes, que ya lo habíamos platicado Claudio y yo, que nos gustan mucho. Hay diferentes plantas y nativas mexicanas que los atraen. Tenemos los aretillos en México que pueden estar ujú, en una maceta, ¿no? Con suficiente agua y eso los va a atraer mucho. O pueden utilizar lantanas que ujú, van a atraer a las mariposas. Es decir, necesitamos una ventana o necesitamos un jardín con una buena exposición solar para tener estas plantas de flor y que lleguen este ujú, tipo de aves. Si cuentan con un jardín, el solo hecho de que puedan recibir pájaros y ujú, que vayan ustedes con su familiar y le digan, por favor, escucha el canto, eso les va a ser muy agradable. Que si tienen la ujú, oportunidad de tener un jardín y tienen una silla
o una mecedora o algún elemento, se sienten con ellos cuando refresca el día y les estimulen a recordar sus memorias, qué es lo que más les gusta de Ujú, jóvenes. Yo tuve la fortuna de que en mi estudio con los pacientes que entrevistamos de Alzheimer, les poníamos una serie de fotografías para que reconocieran cuáles eran las que usaban de jóvenes, cuáles veían en los jardines. Y una señora después de este ejercicio fue muy bonito ujú. porque su hija me platicó que se volteó y empezó a platicarle con ella los recuerdos de su juventud, ¿no? Está en tu Entonces, tesis, eso lo he leído en tu esta es mi tesis. tesis, sí, bueno, ya vas terminando, ya vas muy avanzado, Claudio. Y otra persona que me comentó que su mamá en automático terminó la prueba y pidió ella misma su medicamento. Entonces, Ujú, se necesita de mucha creatividad, pero se necesita como de este ingenio hasta por salud personal, salud mental personal, de ir buscando distintos caminos, distintas opciones y siempre cuidando la sensopercepción, que es la vista, el oído, el olfato, que puedan caminar en superficies seguras, que no representen tropiezos porque van perdiendo problemas ujú, con la movilidad, pero que puedan caminar y sentir la textura del piso, el sonido del piso, el sonido ujú. del agua, que estimulen esta sensopercepción. Y si tienen la oportunidad inclusive de cultivar alguna planta que puedan después ellos comer, seguramente va a ser una muy buena experiencia para todos. Increíbles recomendaciones. Te voy a hacer una pregunta que no estaba ahí en el guión, pero que ya sé la respuesta. Es si tengo libertad de compartir tu tesis a través de mis suscriptores del correo electrónico, de enviarles una copia digital como para que puedan seguir conociéndote y conociendo tu trabajo y todo lo que has investigado, porque es para mí una forma de agradecerte, darle difusión a tu trabajo, pero lo quiero hacer con tu autorización. No, pues con todo gusto, me siento muy complacida, muy halagada de que tú que tienes esta amplia visión por toda Iberoamérica, de que la Ujú. consideres digna de compartirse. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a Valeria. Valeria, gracias desde el fondo de mi corazón por lo que estás haciendo. Gracias por mí. Sí. Bueno, y si te quieren contactar los oyentes y los que puedan ver el video en YouTube, usas redes sociales, ¿cuáles son? De todos modos, después yo la voy a dejar en las notas del episodio, pero ¿por qué no nos comentás cuáles son esos lugares de contacto, esas direcciones virtuales que tenés? Claro, estoy haciendo mi página web, hacia tropiezos, ahí voy avanzando, que es Driades Paisajismo Sustentable. Ustedes la pueden buscar. Pueden localizarme por Facebook como Adriana de Camaño. Ahí pongo generalmente mucho que tiene que ver con flora y fauna. Tengo una página que se llama Movimientos Ambientales Contemporáneos y voy dando muchas cosas de arquitectura sustentable porque es un tema que también disfruto mucho, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. En Instagram, bueno, ahora estoy subiendo videos que hago para TikTok como paisajista Adri y los voy subiendo y voy dando, aquí mi objetivo es la difusión de la jardinería, de lo que muchas veces no alcanza a ver la gente y que vemos los paisajistas ya con otra óptica. Esta semana estoy dedicando a los árboles. Y en Ujú. LinkedIn también me pueden localizar por Adriana de Camaño. Sí, gracias. Excelente. Me falta el de YouTube. Algún día lo haré. Hay que reciclar el contenido, podés llevarlo como short en YouTube y tenés tu canal, todo lo que estás trabajando. Exacto. Sí, muchísimas gracias por el consejo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos compartido tu experiencia, por el tiempo que me estás dando y esta alegría que se transmite a través de tu voz y tu disfrute por la naturaleza, los jardines salutogénicos y bueno, y todo lo que venís haciendo a lo largo de tantos años. Gracias por estar acá. No, muchísimas gracias, Claudio, por la oportunidad. Me siento muy halagada y muy contenta de que esto llegue hasta Sudamérica. Estamos de polo a polo. Muchas gracias, Claudio. Sí. Bueno, y con esto nos despedimos. Muchas gracias, querida audiencia, por haber llegado hasta acá. No te olvides de compartir este maravilloso episodio por la entrevista y por la entrevistada, no por mí, por esto que nos gusta tanto, las plantas, los jardines y el paisajismo. Nos estamos encontrando la próxima semana en una nueva edición
de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.